es solo una décima, pero ese 0,1% que crece el PIB en el tercer trimestre del año permite al Banco de España dar por terminada la recesión más larga de nuestra democracia. Llevábamos 27 meses en retroceso. Muy buenas noches. El Ejecutivo muestra cierto entusiasmo, la oposición pide prudencia y los encargados de darle forma al nuevo diccionario de la crisis están atentos a toda expresión que puedan cobijar sus páginas. 4 profesoras gallegas participan en su elaboración. Algunos términos ya no son familiares: brotes verdes, hombres de negro o banco malo. A crise económica foi un evento tan forte que bateu na economía e na vida da xente de tal maneira que modificou a semántica de algúns termos. Por exemplo, antes falábamos de rescate como algo positivo, como unha salvación. No han tardado en lloverle respuestas, era una oferta irrechazable. Piti Sanz, de profesión músico, pone a disposición de todo aquel que lo necesite una habitación en su casa de Santiago. Componente del grupo Dielas que lidera Luis Tosar, ha decidido pasar a la acción ante la cantidad de dramas que todos los días ven sus ojos. Desde hace unas horas comparte piso con un parado sin recursos. Jamás pensó que su anuncio en las redes sociales fuese a tener semejante acogida. Lo que hice fue sacudirme el miedo y irme a la acción directa. Puse un Twitter pensando que no iba a pasar más que, bueno, pues lo de siempre, que te va a responder a alguien alguna vez, un día y tal. De repente me vi desbordado, dije, pues, qué locura la que se armó aquí. Víspera de la jornada central de huelga en la educación, hoy Galicia ha calentado motores con paros y movilizaciones. Los recortes y la polémica LOMCE son los objetivos a batir. A los estudiantes se unirán mañana padres y profesores. Se avecina una nueva borrasca, pero antes de eso queremos compartir con ustedes las impresionantes imágenes que captó un marinero de Ogrove. Fueron recogidas en aguas de la ría de Arousa, un gigantesco tornado que formó parte del paisaje meteorológico de estos días de tormenta. Hoy por la noche vuelven las lluvias. La economía española, que ya ha salido de la recesión, hoy lo ratifica el Banco de España, y está iniciando de modo todavía lento y gradual su recuperación. Se ha acabado la recesión más larga de la democracia española. El Banco de España asegura que la economía creció entre julio y septiembre un 0,1% después de 9 trimestres en retroceso. Claro que la recuperación, esa palabra que tanto escuchamos estos días, solo se confirmará cuando haya creación de empleo. Y si nos atenemos a las previsiones del Gobierno, eso no ocurrirá hasta mediados de 2014. Mañana conoceremos un anticipo. Se publica la encuesta de población activa. En cualquier caso, el optimismo de algunos miembros del Gobierno, que hablan de que ven algo más que una luz al final del túnel, choca con la percepción de otros que prefieren expresarse en términos como primer paso, pequeño, lento, tímido o limitado. La oposición exige prudencia. Una mejora gradual de la economía desde principios de año ha traído el dato más esperado. Tras 21 meses de recesión, la economía creció un 0,1% entre julio y septiembre. Después de muchos largos trimestres de caída de actividad económica, en tasa intertrimestral es positiva, ligeramente positiva. Pero esta recuperación no se basa en la demanda interna, que ha seguido cayendo al mismo ritmo que lo hacía en el trimestre anterior, sino en las exportaciones y en el turismo. El paro siguió creciendo, pero lo hizo al ritmo más lento desde el inicio de la crisis. Datos positivos que hoy se valoran con prudencia. El crecimiento que se espera no será un crecimiento suficiente como para comenzar la recuperación, comenzar a crear empleo. Trasladar de que esto se ha superado es algo que yo no me atrevería a sostener. Porque España ya salió de la recesión en 2010, para volver a caer año y medio después. Entendemos que esta vez sí es la definitiva, pero que la economía va a crecer a ritmos todavía muy pequeños como para que se pueda pensar en que va a haber una creación de empleo. Porque será entonces, dicen los expertos, cuando llegue la salida real de la crisis, cuando se fortalezca el consumo fruto del crecimiento del empleo. Para ello, el Banco de España considera vital seguir apostando por contener los salarios.
El dato de que España ya no está en recesión técnica ha sido acogido con moderado optimismo por la patronal. Desde otros sectores como el financiero apuntan a que todavía tardaremos en notar esa mejoría. Esperemos que sea así. Los datos, como venimos diciendo en los últimos tiempos, están en situación plana, digamos, y vamos hacia un crecimiento económico, que es lo que nosotros preveemos de cara al año que viene, entre el 0,7 y el 0,8. Si todos vamos confirmando los mismos datos, pues será verdad. Es cierto que se aprecian síntomas incipientes en lo macro, ¿no? Y también que quizá la economía real todavía no lo percibe con la rotundidad que todos desearíamos, ¿no? Nuestra opinión es que con probabilidad la salida de la crisis va a ser un proceso lento. El comercio es un buen termómetro para medir la temperatura de nuestra economía. Desde la Federación Galega de este sector aseguran que la destrucción de empleo y el cierre de establecimientos han echado el freno en el último año. Bueno, en los últimos años han perdido alrededor de los 16.000, 16.500 comercios. El 2012 y lo que va del 2013 cerraron muchos comercios, pero quizá una tercera parte con relación a los otros 3 últimos años. Esto viene siendo alrededor de los 35, 40.000 puestos de trabajo que se perdieron en Galicia en estos últimos años. Los sectores que tienen ocio, artículos de ocio, son los más perjudicados. Mucha gente que está en el paro está decidiéndose a montar un pequeño negocio. Cuando uno empieza en su negocio es cuando más necesita la financiación, y lo cierto es que no hemos conseguido que los bancos nos apoyen. No podemos bajar más, no cabe duda. Hemos tocado el suelo, más para abajo no se puede ir. Podemos empezar a recuperarnos, pero yo creo que va a ser una recuperación lenta y a largo plazo. Hoy quizás toca hablar de recuperación económica, pero ese no es desde luego el único término que la crisis ha traído a nuestras vidas. Un grupo de 11 expertos, entre los que se encuentran 4 profesoras gallegas, trabaja en la elaboración de un diccionario muy particular. No hace mucho que eran completamente desconocidos, pero ahora los escuchamos día sí y día también. Pueden sumarse nuevas exigencias de la Troika. Ya están llegando los señores de negro. Tendrá que ser también recogido en los estrés test. Son los términos de la crisis, enemigos cotidianos que se han colado en nuestro vocabulario, pero que todavía no tienen entrada en un diccionario tradicional. La RAE no sabe de hipotecas basura ni de primas de riesgo. Habitan en nuestro entorno como entradas invisibles o, en todo caso, con significados muy diferentes al que les damos en estos momentos. ¿Y quién falaba de quitas antes? Ou quen falaba de scratch? Ou a preferentista, se fixéramos unha enquisa hai 5 anos, preferentista era alguén VIP. Antes falábamos de rescate como algo positivo. Falábamos de rescate suave, de liña de crédito, e nese momento xa ten unha carga negativa. Ahora, 4 profesoras de la Universidad de Vigo colaboran con la Universidad de Sao Paulo para desarrollar el primer diccionario sobre la crisis. En sus manos, centenares de expresiones acuñadas por la clase política y por los medios de comunicación. Os que nos falan dos activos falan de activo tóxico, activo dudoso, activo de riesgo, activo dañado. Un vocabulario que ha traspasado fronteras, pero que según estas expertas lo ha hecho de forma muy distinta en cada país. Mientras la palabra basura triunfa en la prensa económica española, la francesa o la portuguesa prefieren términos más suaves. En francés nunca aparece esta metáfora. Ese cadra non sería forte para esa sociedade. Los famosos brotes verdes, los hombres de negro o los test de estrés tampoco faltarán en este peculiar diccionario. El término preferentes también se ha colado sin remisión en nuestro vocabulario. Los afectados por estos productos siguen reclamando el dinero que han perdido. Hoy en Tomiño lo han hecho mediante una retirada masiva de fondos de Nova Galicia Banco, 10, 50 o 100 euros cada uno en la medida de sus posibilidades. Además han aprovechado la ocasión para intentar vender lotería a los empleados de la sucursal con un fin muy concreto. A lotería que fixemos a plataformas todas do país é para recaudar fondos para sancións as que estamos recibindo en todo o país, sobre todo a plataforma do Baixo Miño, que na última semana recibiu cerca de 8.000 euros en sancións. Todo o que recaudemos simplemente é para esa causa, ao final non nos fixera falta ese diñeiro que recaudemos será para donar a unha ONG, a cualquier causa solidaria. Y pendientes de la decisión del Supremo, que esta semana se pronunciará sobre si ratifica o no la nulidad de las cláusulas suelo,
Los afectados siguen luchando en la calle para recuperar con carácter retroactivo las cantidades que abonaron de más al no beneficiarse de la bajada de los tipos de interés. Calculan que en nuestro país se han firmado unos 4 millones de hipotecas con cláusula suelo. Se presentó una macrodemanda por parte de ADICAE que engloba a más de 12.000 afectados por cláusula suelo. Y lo que exigimos es que se agilice esa macrodemanda. Pensamos que esta situación ya no tiene vuelta de hoja, esperamos que el Supremo sea coherente y no ceda a las presiones de las entidades bancarias o de los intereses financieros. Los empresarios gallegos prefieren que Nova Galicia Banco sea adquirida por fondos extranjeros y que mantenga sus órganos de decisión en nuestra comunidad. Piden, eso sí, que la reestructuración bancaria acabe cuanto antes para que vuelva a fluir el crédito. Así lo ha asegurado el presidente de la Confederación de Empresarios durante la presentación de un nuevo plan de apoyo a las pymes. Aprovechando la presencia del director general de Nova Galicia, Alvariño ha hecho una encendida defensa de lo que llama el Plan Castellano, es decir, apoyar la continuidad del banco en la entrada de inversores foráneos. Mi decantación total y absoluta hacia el Plan Castellanos, que me da también el Plan Castellanos, insisto, esa posibilidad y los centros de decisión en Galicia. Para nosotros, los empresarios, lo vemos fundamental, centros de decisión en Galicia. Pero los órganos de dirección son fundamentales, enormemente fundamentales. La cercanía da una sensibilidad distinta a un proyecto empresarial importante o pequeño, mediano o grande. Y por favor, no se olvide usted de la fundación. Es fundamental, es un patrimonio. Imponga usted, o diga usted a los nuevos socios, a los fondos, que hay un concepto de fundación que para nosotros es fundamental. Otra de las operaciones económicas de las que está pendiente Galicia es la materialización de los contratos que la Xunta firmó con la petrolera mexicana Pemex. Daría carga de trabajo a los astilleros de Navantia y Barreras. El presidente de la naval viguesa ha atribuido hoy los retrasos a la complicada situación de México. No hay ninguna problemática, ninguna marcha atrás, hay simplemente unos retrasos. Ayer y anteayer hubo gente de Pemex en Ferrol y en Vigo, se marcharon ayer noche y bueno, estamos con exquisiteces técnicas y con algunas reformas y con algunos temas. Yo deseo, espero y creo que vamos a poner en marcha antes de que finalice el año el barco de Ferrol y el barco de Vigo. Ague fue la estrella de las últimas elecciones autonómicas, pero transcurrido un año, la coalición de Esquerda Unida y Anova se enfrenta a su primera gran crisis interna. La marcha del diputado David Fernández Calviño ha abierto la herida. La negativa de Carmen Iglesias a renunciar al escaño para que entre en el Parlamento un diputado de Anova ha generado preocupación en el grupo, conscientes de que es un problema difícil de resolver. De momento le han pedido a David Fernández que no renuncie y han optado por el silencio. Anova pasando a un segundo plano para que su socio Esquerda Unida resuelva el problema. Yolanda Díaz a la espera de que la reunión que mantuvieron con Carmen Iglesias la hiciera cambiar de opinión, pero no, ella se mantiene firme. Non vou renunciar. No, baixo ningún concepto. Lo hace porque dice que el escaño le corresponde, porque no sabe nada de pactos, porque se presentó al electorado dentro de una coalición, porque irse sería un fraude electoral, así que aguantará. Ainda que me está costando bastante as presións que estou sufrindo e os medio insultos e cousas así, vou me manter no meu sitio. Dende dentro está sufrindo esas presións? Claro. Tomará posesión del escaño si David Fernández se va. Que se quede le parece la mejor solución. Sería ideal. Eu quedaría encantada, porque todo se tranquilizaría, todo volvería ao seu lugar e, ademais, digoche unha cousa, eu estou encantada con David no Parlamento. Ahora le toca a Esquerda Unida mover ficha y decidir el futuro del grupo. Presidente, por favor. Así contestaba Artur Mas a las peticiones de los medios gráficos que querían captar otro apretón de manos. El presidente se negó, así que tuvieron que conformarse con uno y gracias. Se respiraba tensión en el ambiente a pesar del intento de Rajoy por sonreír. El marco de esta foto de familia, el Foro Económico del Mediterráneo. En su intervención, el presidente del Gobierno elogió a la ciudad condal como ejemplo de integración y honra de España, pero también dijo que lo moderno es la unión y no la disgregación. Rajoy, que esta tarde recibió en Moncloa a representantes de víctimas del terrorismo.
El ministro del Interior, que mantuvo con ellas un encuentro este lunes, nada más conocerse la sentencia de Estrasburgo, ha asegurado hoy que el Gobierno estará siempre a su lado y que sigue manteniendo que la doctrina Parot era justa. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha convocado para este domingo una protesta en Madrid. Yo quiero sentirme arropada y yo, si está la ciudadanía y todo el que venga será bienvenido, no me he parado ni siquiera a pensar quién quiero que esté. Le he hecho la petición de que esto no puede volver a ocurrir, le he hecho la petición de que incluso si tenemos que salir y romper el tratado con Estrasburgo, igual que ha comunicado Londres, que lo va a intentar, que lo hagamos, pero que no podemos ser siempre las víctimas, las que estemos sufriendo, las que estemos teniendo un doble duelo, porque esto no puede ser en una democracia, porque yo creo que se ha derrotado a la democracia con esto. Inés del Río ha pasado su primera noche lejos de prisión. Lo ha hecho en Tafalla, Navarra, donde nació hace 55 años. Desde que ayer puso rumbo al País Vasco, desde la cárcel de Teixeiro, no se la ha vuelto a ver. Como ella, otros 36 presos etarras han pedido que sean revisadas sus condenas. La Audiencia Nacional decidirá el viernes si libera a 2 de ellos y qué hacer con el resto de peticiones. El ya famoso portal de Bárcenas ha sufrido hoy un suceso de lo más extraño. Un desconocido ha accedido al domicilio del ex tesorero. Iba armado y disfrazado de cura. Los gritos de la empleada de hogar de la familia alertaron a los vecinos, que llamaron a la policía. El guarda de seguridad del inmueble y el propio hijo de Bárcenas consiguieron reducir al asaltante. Aseguraba que quería los pendrives y los discos duros del político. El sospechoso, un hombre de 64 años y con antecedentes por robo con violencia, fue entregado a la policía. Meses antes de su desaparición, Sonia Iglesias contactó con un colectivo de ayuda a mujeres maltratadas. Lo confirmaba hace tan solo unas horas su hermana Mari Carmen, que considera que es una información relevante a la hora de decidir sobre la custodia de su sobrino, que ahora mismo está en manos de Julio Araujo, compañero sentimental de Sonia y único imputado en la causa. Al parecer, y según revela el secreto de sumario, en esa conversación Sonia no habría relatado ningún episodio de maltrato, simplemente habría comentado que la relación con su pareja no pasaba por su mejor momento y que temía por lo que pudiese pasar si lo dejaba. Después de que ayer escuchásemos las grabaciones de la caja negra del Albia, hoy hemos sabido que la autopsia encargada a 3 peritos para analizar todos los elementos del accidente tendrá que esperar. La autopsia del Albia tendrá que esperar, al menos hasta que se encuentren ingenieros de oferta, porque el presupuesto presentado por 2 de los 3 peritos judiciales elegidos por el instructor del caso asciende a 1.300.000 euros. La Xunta no está dispuesta a abonar esta elevada cantidad, y es que es el gobierno gallego el que tiene que adelantar el dinero hasta que la sentencia determine quién debe hacerse cargo de las costas del proceso, algo que puede tardar años. El peritaje se había encargado a 3 ingenieros. El presupuesto del Decaminos asciende a 810.000 euros, sumando el IVA. En él se incluye, por ejemplo, cerca de 1.000 horas de trabajo personal a 75. El del ingeniero industrial designado por el juez es de 534.000 euros sin IVA. Su proyecto ya estaba en marcha. Un plan que incluye despiezar los vagones y las cabezas motrices del S730 y enviar todas esas piezas a diversos laboratorios para analizarlas. Todo en un proceso similar al que se suele hacer en los aviones tras un accidente aéreo. La misión de este ingeniero no terminaba ahí. Se le había encargado también un estudio del diseño del tren y de sus principales componentes. Era el encargado de reconstruir el siniestro en 3 dimensiones y analizar la señalización y las balizas en el tramo del siniestro. Ahora esta autopsia se aplaza sine die por motivos económicos y el Ejecutivo gallego busca ingenieros de su propio cuadro técnico. Mientras, el Albia de la tragedia espera un depósito de padrón custodiado por la policía. Los Mossos, acusados de dar una paliza a un empresario del Galle Sample de Barcelona, no serán apartados de momento de sus funciones. Una paliza que lo llevaría al hospital y que después acabaría en muerte. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 6 de octubre en el barrio del Raval, en el transcurso de una detención. El titular de Interior, que ha abierto una investigación, ha pedido que no se hagan juicios paralelos. La oposición le ha solicitado que comparezca de manera urgente en el Parlamento. Los socialistas han exigido la dimisión del director de la policía. Escalofriante suceso en Alicante, donde un hombre ha sido detenido tras confesar que mató a su novia. Parece ser que todo empezó en una pelea de pareja. Era la madrugada del lunes. El individuo de 36 años
descuartizó el cuerpo de la víctima, una joven de 24 años de nacionalidad rumana, y luego quemó la casa donde cometió el crimen. Este que van a ver es el vídeo que grabó un marinero de Ogrove mientras faenaba en aguas de la ría de Arousa. Un considerable tornado que seguro era todavía más impresionante a tan relativa poca distancia. Es una de las huellas que nos ha dejado la primera gran borrasca del otoño. Miradas temerosas al cielo porque dentro de unas horas se instala la segunda borrasca. Los estudiantes gallegos han calentado motores en la víspera de la jornada central de la huelga convocada en el sector educativo. Los recortes y la polémica LOMCE son los objetivos a batir. Mañana los alumnos se unirán, padres y profesores. En Galicia las manifestaciones conjuntas están previstas a las 11:30 y a las 7:30 de la tarde. É un ataque de clase ás familias máis humildes. Consideramos que o único obxectivo que ten o Partido Popular é acabar cos dereitos que conseguimos loitando, que conseguíronse loitando contra Franco, e quere volver a unha educación franquista na que só os ricos poidan estudar. Porque creemos que sí que hai forzas e a ver se así conseguimos algo. A falta de educación o único que fai é favorecerles a eles, porque non crean impostos de traballo nin nada. Y las AMPAs gallegas que se llevan de nuevo las manos a la cabeza. La reducción de más de un 25% en el plan de ayudas a la adquisición de libros de texto y material escolar por parte de la Xunta pone al límite a cientos de familias. Non teñen límite, por lo tanto van seguir desfacendo todo. É dicir, é un problema, insisto, de inmoralidade que a xente. E a xente necesitada, en situación de crisis é cando hai que respetala e apoiala un pouco. Se tú lle recortas 10 millóns de euros en libros ou en comedores, pois os estás condenando a pasar familia e non poder escolarizarse adecuadamente. Que un ciudadano cualquiera ceda una habitación de su casa a gente sin recursos siempre llama la atención, y eso a pesar de la cantidad de dramas que nos estamos encontrando a diario en la calle. El músico del grupo Dielas, Piti Sanz, ha decidido hacerlo y desde hace unas horas comparte su piso de Santiago con un parado. Este mensaje, colgado por el músico Piti Sanz en una red social, le ha cambiado la vida a un hombre sin recursos. Lo hizo después de ver el documental La doctrina del shock. Lo que hice fue sacudirme el miedo y irme a la acción directa. Puse un Twitter pensando que no iba a pasar más que, bueno, pues lo de siempre, que te va a responder alguien alguna vez, un día y tal, y de repente me vi desbordado. Dije, qué locura la que se armó aquí. Desde hace unas horas acoge en su piso de Santiago a su nuevo inquilino, un parado con un familiar ingresado en el hospital que no tiene dónde quedarse. El amigo de un amigo, o sea que está ahora hay una persona que vino con referencias. Debería contratarle a alguien porque este tío es un coco. No es la primera vez que uno de los integrantes del grupo Dielas abre las puertas de su casa a personas en apuros. Ha llegado a acoger hasta a un indigente que dormía en la parada del bus. Pues no pasó nada, vinieron, durmieron, tenían más miedo ellos que yo. Para Piti, que no sale de su asombro por la repercusión de su caso, supone un sacrificio tener a alguien en casa, pero impone sus normas. El límite es que me deje el día libre aquí. Y él sabe que a partir de las 9:30 de la noche que estoy y puede venir cuando quiera. Ha tenido que adaptar uno de los cuartos que no tenía cama para recibir a su nuevo compañero temporal de piso, que podrá quedarse el tiempo que necesite. Piden el fin de los desahucios en nombre ni más ni menos que de Dios. 15 sacerdotes murcianos, a los que se han sumado decenas de religiosos y laicos, han dicho basta. Reclaman a los bancos que dejen de empobrecer a las familias y que recuerden que las personas son lo primero. Al que también le han hecho una petición es al obispo de Limburgo, más conocido como el obispo del lujo, aunque más que una petición es directamente una imposición. Tendrá que dejar su diócesis.
El Vaticano ha decidido apartarlo temporalmente de sus responsabilidades después de conocer que se gastó 31 millones de euros en reestructurar la sede arzobispal, una reforma de lujo de la que también es su residencia privada. Solo la bañera de su cuarto de baño personal costó 15.000 euros. Resumir medio siglo de vida de la obra de un artista no es tarea fácil, por eso la exposición que mañana se inaugura en la Fundación Barridea Coruña llega precedida de un importante logro. Es la primera retrospectiva sobre el arquitecto español Rafael Moneo. Estará abierta al público hasta el mes de marzo. 46 proyectos a través de sus archivos profesionales. Fotografías, maquetas y trazados de un premio Pritzker y Príncipe de Asturias de las Letras. Toda una figura clave de la arquitectura mundial. A priori, un Ultramarinos no parece el lugar más rockero del mundo. El bacalao o los chorizos no son tampoco las señas de identidad de los devotos de este género. Sin embargo, ese extraño maridaje se ha hecho posible en Compostela. Ocho de los comercios más emblemáticos de Santiago lucen entre sus productos de toda la vida algunos de los mejores carteles de conciertos, entradas o portadas de discos de rock. Todo para mostrar la estrecha relación entre este género y diseño de vanguardia. Auténticas joyas que para aficionados y expertos se han convertido en objetos de colección. Hasta el próximo 27 de octubre comparten espacio con sombreros, camisas, medicamentos o productos de alimentación. Pues con rockeros entre chorizos y que no se ofendan, nos despedimos hoy. Se quedan con Estrellas del Tiempo y después Vía V. Hasta mañana.